Buenas tardes, soy el doctor Alejandro Sánchez Hernández, soy egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy quiero compartirles el tratamiento de blanqueamiento y o aclaramiento dental. El blanqueamiento o aclaramiento dental está indicado principalmente para pacientes que no están el 100% contentos o a gusto con el tono que tienen en la actualidad sus dientes, y o también para los pacientes que de cierta manera tienen cierta pigmentación en sus piezas dentales, esto debido a distintos factores como lo son, entre otros, el consumo de tabaco, el consumo de vino tinto y ciertos productos que de manera natural tienen cierta pigmentación, y eso puede ir cambiando el color natural de nuestras piezas dentales al punto de que sean un color más opaco, más amarillo, y puedan ir perdiendo el color natural de los dientes, de los cuales existen interno y blanqueamiento externo. El blanqueamiento externo, que sería el más utilizado en lo que viene siendo la práctica clínica de odontología, podemos encontrar el blanqueamiento que es en consultorio, y también un blanqueamiento que vendría siendo un tratamiento casero. En el tratamiento de consultorio, lo que hacemos nosotros es citar a nuestro paciente. Una vez que nuestro paciente ha acudido a su consulta, nosotros aplicamos ciertas sustancias de manera que el tratamiento se pueda llevar a cabo, como lo son una pasta desensibilizante. También a su vez ponemos un protector gingival, y una vez que ya se ha aplicado ese tipo de soluciones, aplicamos lo que viene siendo el agente blanqueador. El agente blanqueador, por lo general, se utiliza un peróxido de hidrógeno al 38%, y posteriormente se lleva a cabo lo que es el tratamiento propiamente dicho. En nuestro blanqueamiento interno, lo que hacemos es aplicar nuestro agente blanqueador. Por lo general se hace en un diente que ya ha pasado por un tratamiento de conductos. Aplicamos nuestro agente blanqueador, que por lo general es una sustancia perborato de sodio y o peróxido de carbamida. Una vez que se aplica, el diente va cambiando, y de cierta manera podemos nosotros reforzar ese tratamiento con un blanqueamiento o aclaramiento dental, pero pudiera ser ya con férulas, de manera que ese tono que se alcance ya sea el indicado o sea el que el paciente está buscando al momento de acudir con nosotros a la consulta. Una de las complicaciones que tenemos en este tipo de tratamientos al momento de que el paciente está abusando de este tipo de productos es que se presente una hipersensibilidad en las piezas dentales, que de cierta manera al momento de estar llevando el tratamiento es un estadio que es muy normal que pase en cierto momento. Sin embargo, si, como lo mencionamos antes, si el paciente llega a abusar ese tipo de productos, ese tipo de sensibilidad puede ir en aumento, y pues obviamente sí va a resultar un poco molesto para el mismo paciente, ¿verdad? Debemos recordar que este tipo de tratamientos lo hacemos nosotros con el fin de regresar una estética a nuestro paciente. Siempre este tipo de tratamientos, como son blanqueamientos dentales, se recomienda que sean dirigidos y que sean realizados por profesionales de la salud, ya que en el mercado existen muchos productos que nos venden la idea que nos van a blanquear los dientes, que nos los van a aclarar, pero desgraciadamente este tipo de productos, como no están respaldados por un conocimiento de un profesional de la salud, algunas veces tienden a hacernos más daño en nuestras piezas dentales, como por decirlo, muchos mitos que existen, como el cepillarse con bicarbonato de sodio y distintas pastas que buscan el resultado de blanquear los dientes. Sin embargo, son productos que, como ya lo he mencionado antes, no están respaldados por un argumento científico de un profesional de la salud, tienden a hacernos de cierta manera algún daño. Entonces, yo lo único que les puedo recomendar es que si ustedes están pensando en estos días, en la actualidad o en un futuro, están buscando un aclaramiento o un blanqueamiento dental, acudan con su dentista, acudan con un profesional de la salud que esté capacitado, de manera que pueda brindarles un servicio que a ustedes les guste, que no tenga ningún efecto secundario,
y que así puedan obtener lo que ustedes están buscando, que es una sonrisa más clara, con un tono más claro, y que no vayan a tener cierta complicación una vez que ya se los hayan realizado. Como última recomendación, solo me queda decirles que una vez realizado su tratamiento de blanqueamiento dental, se recomienda que se hagan mantenimientos cada 6 meses, y esto con el fin de mantener una bonita sonrisa. Espero que les haya servido mucho este video. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo, y recuerden que aquí en Sonríe Dental Group los estamos esperando. Si tienen alguna duda respecto a este tratamiento o alguna condición que ustedes tengan actualmente, no duden, siéntanse con la confianza de contactarnos, ya sea por vía de WhatsApp o por vía telefónica, y estamos para servirles. Que tengan un excelente día.